Imagina por un segundo que eres un campesino en el año 1221. Vives en una próspera ciudad medieval. Un día, desde la muralla, alguien grita una frase que te deja helado. Las palabras más terroríficas que puedes oír. ¡Vienen los mongoles! Dentro de una semana, tú, tu familia, tus vecinos, todos habréis dejado de existir. Y no hablo de cientos ni de miles, hablo de ciudades enteras borradas del mapa. Millones de personas que simplemente, ¡puf!, desaparecieron. Bienvenidos a la historia de Gengis Khan, el hombre que construyó el imperio más grande de la Edad Media, un tipo que según los historiadores fue responsable de la muerte de entre 20 y 40 millones de personas. Un tipo que comandó el ejército más temido de toda la Edad Media, ni musulmanes ni cristianos en las cruzadas podían compararse con las hordas mongolas. En este episodio vamos a hablar de cómo un niño abandonado en las estepas de Mongolia se convirtió en la figura más temida de la Edad Media. Veremos cuál fue la clave del éxito de su ejército, los misterios que envuelven su enterramiento secreto e incluso compararemos las muertes que causó con las de otros personajes como Mao Zedong, Stalin o el infame pintor austríaco. Y por supuesto hablaremos de su imperio, que en su máxima extensión superó al imperio romano y al de Alejandro Magno y prácticamente a cualquier cosa que se hubiese visto antes. Un imperio tan extenso que llegó a tener entre 20 y 30 idiomas principales. Es que se podía decir que era un imperio multilingüe por diseño, toleraba lenguas locales y usaba distintos idiomas en la administración según la región. En su burocracia tenía integrados escribas, intérpretes y traductores. Por suerte, hoy en día es mucho más fácil aprender cualquier lengua. De hecho, con Babel puedes aprender de la manera más sencilla. Babel es una de las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas del mundo y ha tenido la amabilidad de ser el patrocinador de este vídeo. Mira, yo ya llevo viviendo en Escocia más de 16 años y después de este tiempo, pues ya es inglés, claro. Pero en mi día a día aquí ya voy teniendo menos oportunidades de aprender algo nuevo. Por eso utilizo Babel y sorprendentemente cada día aprendo algo más. Sin ir más lejos, en la lección de hoy la aplicación me ha enseñado una expresión coloquial o de jerga que no conocía. Hole in the wall, que aquí en UK puede significar cajero automático. Si esto me lo hubiera dicho un amigo escocés, pues no me habría enterado, claro. Estamos en enero, el mes perfecto para un nuevo comienzo. Empezar este año aprendiendo un nuevo idioma es una manera perfecta de invertir en ti mismo para crecer y convertirte en una persona más conectada con el mundo, más seguro de ti mismo y además satisfacer tu curiosidad intelectual. Babel te acompañará en este nuevo viaje con lecciones hechas a medida para tu nivel, amenas y que no duran más de 10 minutos. Pronto verás que aprendes rápido y en 3 semanas ya comienzas a hablar un nuevo idioma. Y es que se nota a la legua que las lecciones están hechas por más de 650 verdaderos profesores de idiomas. Este año voy a la Gamescom en Colonia, en Alemania, y quiero aprender este nuevo idioma. Tan solo he tenido que cambiar el idioma de la app y ya estoy aprendiendo alemán. Y si tú también quieres empezar el año aprendiendo un nuevo idioma de la manera más amena y sencilla, estás de suerte porque os traigo un fantástico descuento de hasta el 55%. Simplemente usa el link que tienes en la descripción del vídeo o el QR que ves en pantalla para disfrutar de la oferta. Venga, anímate, dime en los comentarios qué idioma te gustaría aprender. Y no te preocupes, si cuando comiences a usar Babel no te convence, le escribes al servicio de atención al cliente dentro de los primeros 20 días y te devuelven el dinero sin problema ninguno. Muchas gracias Babel por patrocinar este vídeo. Y ahora volvamos al Imperio Mongol, un vasto imperio construido sobre caballos, arcos compuestos y terror psicológico. Así que ahora sí que sí, agarraos fuerte porque este episodio va a ser brutal. Muy buenas a todos, soy escocés y nuestra historia comienza en 1162 en las frías estepas de Mongolia, cerca del lago Baikal. Aquí nace un niño con el nombre Temujin, y según la historia secreta de los mongoles, que es básicamente la única fuente directa mongola que tenemos, este crío nació agarrando un coágulo de sangre en su puño. En el folclore mongol esto era señal de que estaba destinado a ser un gran líder. Spoiler alert, sí que lo fue, sí. Su padre Yesugei era el jefe del clan Borigijin. Nada del otro mundo, pero suficiente para que Temujin tuviera una infancia relativamente estable, hasta que, bueno, pues ya no era tan estable. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su padre fue envenenado por los tártaros en un banquete. Los tártaros era una tribu rival, y esto fue una venganza por viejas rencillas. El clan de Yesugei, viendo que el jefe estaba muerto y que su hijo era tan solo un niño, decidió que no iban a perder recursos manteniéndolos. Así que abandonaron a Temujin, a su madre Oelun y a sus 6 hermanos en las estepas. Y para que te hagas una idea, es como si tu familia política te echara de tu casa en medio de Siberia en invierno y te dijera «buena suerte». Y aquí viene uno de los momentos que probablemente definiría la vida de Gengis Khan para siempre. La familia de Temujin estaba pasando hambre, compitiendo por recursos escasos en un entorno hostil.
El caso es que surgió una disputa con su medio hermano Bekter por, según las crónicas, comida que Bekter le había robado y la situación se volvió insostenible. Temujin, con unos 14 años, mató a su medio hermano a flechazos con la ayuda de su hermano menor Kasar. Su madre, Oelun, se puso furiosa, le gritó y le dijo que era como un perro salvaje, pero el mensaje quedó claro: Temujin era ahora el jefe de la familia. Y además había aprendido una lección brutal: en las estepas mongolas o mandas tú o te matan. Este episodio fue clave. Muchos historiadores modernos, como Timothy May de la Universidad de North Georgia, sugiere que esta experiencia de traición, primero por su clan, luego por la necesidad de matar a su propio hermano, moldearon su visión del mundo. Para Temujin, la lealtad se convirtió en el valor supremo y la traición en el pecado imperdonable. Poco después se sucedieron las tragedias. Temujin fue capturado y esclavizado por el clan Techiyud, los mismos que habían abandonado a su familia. Lo mantuvieron prisionero con una canga de madera que viene a ser como un yugo de buey, pero logró escapar escondiéndose en un río. Y este escape le ganó cierta reputación. El chaval no se rendía nunca. Ahora avanzamos rápido unos años. Temujin, ya adulto, se casó con Borte, que era su prometida desde la infancia, y aquí comenzó su verdadero ascenso. El tema era que en ese momento las tribus mongolas estaban completamente fragmentadas, peleándose entre ellas por recursos, por territorios, vamos, por cualquier cosa. Era un caos absoluto. Pero Temujin tenía una visión muy diferente. Quería unificar a todos los mongoles bajo un solo líder. Y lo hizo de dos formas. Primero con alianzas estratégicas. Salió con Togrul, líder de los Karaitas, y con Yammuku, su amigo de la infancia, y juntos fueron conquistando tribu tras tribu. Y segundo, por innovación militar. Aquí es donde Temujin demostró que no era un simple líder tribal. Reorganizó sus tropas en un sistema decimal. Unidades de 10 conocidas como Arban, unidades de 100 conocidas como Zun, unidades de 1000 Mikhan y unidades de 10.000 Tumen. ¿Que esto puede sonar simple o aburrido? Sí, pero fue revolucionario. Esto significó que podía coordinar ejércitos enormes con una eficiencia que nadie había visto antes. Pero es que hizo algo todavía más importante y eficiente. Temujin rompió con la tradición tribal. Esto significaba que no ponía a sus primos o familiares en un puesto de mando solo porque sí. Los ascensos a partir de entonces eran por mérito. Si eras un soldado brillante, ascendías. Daba igual de qué clan venías. Entre el año 1200 y 1206, Temujin fue eliminando rivales uno por uno. A los tártaros, que recordemos que son los que envenenaron a su padre, los aniquiló. Ordenó ejecutar a todos los hombres más altos que el eje de una rueda de carro. Básicamente, todos los adultos, vaya. En 1206, en una gran asamblea llamada Kurultai, los líderes mongoles lo proclamaron Genghis Khan, gobernante universal. Y con este título, Genghis no solo era un líder militar, era proclamado representante de Monke Koko Tengri, el eterno cielo azul, el dios supremo de los mongoles. Desafiar a Genghis Khan era desafiar la voluntad de Dios. Y ahora que tenía el poder absoluto sobre las tribus mongolas, miró más allá y dijo: todo ese mundo ahí fuera también debería ser mío. Y ahora es donde empieza el verdadero show. Súbete al autobús conmigo que empieza el viaje. Primera parada, la dinastía Xixia. Genghis Khan miró hacia el sur y vio el reino Xixia, un estado tibetano que controlaba rutas comerciales clave. En 1207 lanzó su primera gran campaña fuera de Mongolia, y en solo 2 años los Xixia se rindieron y se convirtieron en vasallos. Segunda parada, la dinastía Jin en el norte de China. Y es que China era el premio gordo. La dinastía Jin gobernaba el norte de China, una de las regiones más ricas y pobladas del mundo. Los Jin habían humillado a los mongoles durante décadas y Genghis quería venganza y también quería sus recursos. Entre 1211 y 1215 los ejércitos mongoles devastaron el norte de China. Asediaron ciudades rompiendo murallas con catapultas, tecnología que por cierto habían robado a los chinos, y en 1215 tomaron Yenjin, la capital, que a día de hoy es Pekín, y la ciudad fue saqueada brutalmente. Según la historiadora Jinping Wan de la Universidad Nacional de Singapur, para 1234, unos años después de la muerte de Genghis, la población del norte de China había caído en 2/3. Hablamos de decenas de millones de personas. Guerra, hambruna, enfermedades... ahí es nada. Tercera parada, el Imperio Joredmi. Aquí es donde Genghis Khan se convirtió en la personificación de la pesadilla medieval. En 1218, Genghis envió una caravana de 500 comerciantes y embajadores al Imperio Joredmi, que controlaba gran parte de Asia Central y Persia, buscando establecer relaciones comerciales. El gobernador de la ciudad de Ortrar, Inalchuk, decidió ejecutarlos y robar sus mercancías. Entonces Genghis envió otro embajador exigiendo que le entregasen al gobernador.
El Shah Mohammed II, en vez de disculparse, mandó decapitar al embajador y envió su cabeza de vuelta. Error. Gravísimo error. Gengis Khan decidió que el Imperio Joresmi tenía que desaparecer, y lo hizo de la manera más sistemática y brutal que te puedas imaginar. En febrero de 1221, el ejército mongol liderado por Tolui, el hijo menor de Gengis, llegó a la ciudad de Merv, en la que hoy es Turkmenistán. Merv no era una ciudad cualquiera, era una de las ciudades más grandes y prósperas del mundo. Tenía bibliotecas gigantescas, mezquitas increíbles y era el centro de la ciencia islámica. El geógrafo Yaqut al-Hamawi la describe como visible desde un día de viaje de distancia. Se estima que tenía entre 300.000 y 500.000 habitantes. Los mongoles la asediaron durante 6 días y el séptimo día atacaron. Pero los defensores de Merv se resistieron lanzando un contraataque y logrando hacer retroceder a los mongoles. Al día siguiente, el gobernador de Merv, viendo que la situación era desesperada, negoció la rendición. Tolui le prometió que respetaría las vidas de los ciudadanos. Pero mintió. Tan pronto como la ciudad fue entregada, Tolui ordenó que la población entera fuese ejecutada. Los mongoles torturaron a los ricos para que entregaran sus tesoros y prendieron fuego a las personas. El historiador árabe Ibn al-Athir, basándose en testimonios de refugiados, escribe que los mongoles asignaron cuotas de ejecución. Cada soldado mongol debía matar entre 300 y 400 personas. Las cifras medievales hablan de 700.000 muertos según Ibn al-Athir, o hasta 1,3 millones según el historiador persa Juwayni. Los historiadores modernos son escépticos con estas cifras, probablemente estaban infladas como solía pasar en la Edad Media, pero coinciden en que fue una masacre masiva. Y es que décadas después, Merv seguía en ruinas. Después de Merv, Tolui continuó hacia Nishapur y Herat. En Nishapur, donde un año antes el yerno de Gengis había sido asesinado por una flecha, la venganza fue aún más brutal. La viuda de ese yerno supervisó personalmente la masacre de prácticamente toda la población, hombres, mujeres, niños, incluso perros y gatos. Las crónicas hablan de 1,7 millones de muertos, cifra probablemente exagerada, pero que refleja el horror que debió ser aquello. Para 1221, el Imperio Joresmi había dejado de existir. Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo un grupo de nómadas de las estepas conquista medio mundo? ¿Qué diferencias tenían sus ejércitos para ser tan efectivos? Pues no era solo su brutalidad, los mongoles tenían ventajas estratégicas que nadie más tenía. 1. Superioridad de movilidad y logística. Los mongoles eran 100% caballería. Cada guerrero tenía entre 2 y 4 caballos y los iba rotando. Esto significa que podían recorrer entre 120 y 150 kilómetros al día. Compara eso con un ejército medieval europeo que con suerte hacía 20 kilómetros. No dependían de caravanas lentas de suministros. Vivían en la estepa, leche de yegua fermentada, carne seca, caza y... pues eso, eran autosuficientes. Esto les permitía elegir cuándo y dónde luchar. Aparecían de la nada, atacaban y desaparecían antes de que se pudiera reaccionar. 2. El arco compuesto mongol. El arco mongol era una obra maestra. Más potente que el europeo, efectivo a más de 200 metros y lo podían disparar mientras montaban a caballo. Su táctica favorita era el ataque fingido. Atacaban, el enemigo cargaba y los mongoles se retiraban. El enemigo los perseguía pensando que estaban ganando y de repente se encontraban rodeados por miles de arqueros a caballo. Era como jugar al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. 3. Organización moderna. Esa estructura decimal que mencioné antes no era solo para coordinación. También era para disciplina, las reglas estaban claras, las jerarquías estaban definidas, los ascensos eran por mérito y los castigos por desobediencia eran durísimos. No había saqueo hasta que se ordenaba, el botín se repartía de forma equitativa y los mensajeros estaban protegidos. Era un verdadero ejército motivado y profesional. 4. Inteligencia y espionaje. Antes de invadir, los mongoles enviaban exploradores, recopilaban mapas, analizaban las defensas y estudiaban las alianzas políticas del enemigo. A menudo sabían más del enemigo que el enemigo sobre sí mismo. 5. Absorción de tecnología. Los mongoles no eran orgullosos. Si veían algo que funcionaba, lo copiaban. ¿Conquistan China? Roban ingenieros chinos y sus catapultas. ¿Conquistan Persia? Incorporan constructores persas. Y así eran capaces de conquistar ciudades amuralladas usando tecnología de asedio que antes no tenían. 6. Guerra psicológica. Y este era el truco maestro, el terror. Los mongoles usaban la propaganda de forma brillante. Si el enemigo se rendía, podían llegar a ser perdonados. Si se resistían, los aniquilaban de forma tan brutal y tan pública que la próxima ciudad se rendiría sin luchar. Al fin y al cabo, era más barato que luchar y funcionaba.
La fama de devastación de los mongoles se extendió como la pólvora. Ciudades enteras abrían las puertas antes de que llegaran, rogando piedad. Pero bueno, volvamos a la historia. En 1227 el imperio mongol se extendía desde el mar de China hasta el mar Caspio. Era el imperio contiguo más grande que el mundo había visto jamás. En agosto de ese mismo año, durante la campaña contra Tangut en el norte de China, Gengis Khan murió a los 65 años de edad. ¿Cómo murió exactamente? Pues nadie lo sabe con certeza, aunque hay varias teorías al respecto. Una dice que cayó de su caballo meses antes y las heridas nunca sanaron. Otra que contrajo malaria o la peste bubónica. También hay quien habla que una flecha le hirió en la rodilla y la infección lo mató. O mi favorita, algunas leyendas chinas dicen que una princesa Tangut capturada lo castró y murió desangrado, aunque eso probablemente sea propaganda antimongola. Pero lo más fascinante no es cómo murió, sino lo que ocurrió justo después. Según la tradición mongola, cuando Gengis Khan murió, sus seguidores cumplieron su deseo de ser sepultado en secreto. Su cuerpo fue llevado de regreso a Mongolia y la comitiva avanzó en silencio por las estepas. Se decía que para mantener el lugar oculto, los jinetes mataron a cualquiera que se cruzó en camino del cortejo fúnebre. Cuando llegaron a las montañas sagradas de Khenti, cavaron una tumba oculta y depositaron el cuerpo del Gran Khan. Después el terreno fue nivelado y se soltaron caballos sobre él para borrar cualquier huella. Nadie dejó marcas, ni piedras, ni señales visibles. La leyenda contaba que una vez terminado el ritual, los propios enterradores fueron ejecutados por los jinetes para que el secreto no pudiera divulgarse jamás. Más tarde los jinetes también murieron a manos de una guardia final hasta que no quedó nadie que pudiera revelar el lugar. Con el tiempo se dijo que el sitio fue cubierto por un bosque y protegido por unos espíritus o una guardia invisible, y que el descanso de Gengis Khan permaneció oculto bajo la tierra de su patria. Así, su tumba, según la leyenda, jamás sería hallada y su paradero quedaría perdido en las montañas del norte de Mongolia. Verdad o leyenda, lo cierto es que hasta el día de hoy la tumba de Gengis Khan nunca ha sido encontrada. Con Gengis muerto, el imperio se dividió entre sus descendientes, pero no se fragmentó, no todavía. Su tercer hijo, Ogodei, se convirtió en el Gran Khan y el imperio continuó expandiéndose. Y hablando de hijos, déjame que haga un paréntesis. Gengis Khan tuvo hijos, muchos hijos, con múltiples esposas y concubinas. La élite mongola practicaba la poligamia a lo grande y esto creó, muchísima descendencia. En 2003, un equipo internacional de genetistas publicó un estudio en el American Journal of Human Genetics. En este se identifica un linaje de cromosoma Y que se pasa de padres a hijos varones, presente en aproximadamente el 8% de los hombres en una región enorme de Asia, desde Mongolia hasta Asia Central. Eso eran en 2003 unos 16 millones de hombres. Hoy son más, obviamente. Este linaje se expandió tan rápido en tan pocos siglos que los investigadores liderados por Tatiana Zerhal de la Universidad de Oxford concluyeron que probablemente se originó en un individuo de alto estatus con mucho éxito reproductivo cuya descendencia tuvo privilegios durante generaciones. La distribución geográfica coincide casi perfectamente con el imperio mongol. ¿Es Gengis Khan? Pues no podemos estar 100% seguros sin su ADN, pero es altamente probable que sea él o alguien de su familia inmediata. En resumen, Gengis Khan no solo conquistó medio mundo, sino que también lo repobló. Pero bueno, como iba diciendo, la expansión mongola continuó. Bajo el gobierno de Ogodei, entre 1229 y 1241 conquistaron más territorios en China y avanzaron en Irán y en Transoxiana. También en la campaña Batu Khan en Europa Oriental, entre el 36 y el 42, los mongoles invadieron Rusia, Polonia y Hungría. Destruyeron ejércitos europeos en batalla como Legnica y Moi. Europa entera estaba aterrorizada. Solo la muerte de Ogodei Khan en 1241 obligó a los comandantes mongoles a volver a Mongolia para elegir el nuevo Khan, lo que técnicamente salvó Europa Occidental de la invasión. Me pregunto cómo habría cambiado la historia del mundo si este hombre no hubiera muerto entonces y hubiera seguido la expansión mongola hacia Europa Occidental. Pero bueno, aquí fue cuando se formó la famosa Horda de Oro que dominaría las estepas rusas durante siglos. Y ahora viene otro episodio de devastación masiva. En 1256, Hulagu Khan, nieto de Gengis, recibió órdenes de su hermano de conquistar Oriente Medio. Su primera parada, los nizaríes islamitas, que controlaban varias fortalezas en Persia. Hulagu los aniquiló. Y su siguiente parada era Bagdad. Bagdad en 1258 no era una simple ciudad, era la ciudad. Era la capital del califato abasí desde el año 762, centro intelectual del mundo islámico y hogar de la Casa de Sabiduría, donde se tradujeron y preservaron textos griegos, persas e indios. Una ciudad de más de 1 millón de habitantes.
En su apogeo, Bagdad rivalizaba solo con Kaifeng y Hangzhou en China como las ciudades más grandes del mundo. Pero en enero de 1258, Hulagu Khan llegó a las puertas de Bagdad con un ejército estimado de 150.000 soldados. Le ofreció al califa al-Mustasim la oportunidad de rendirse sin derramamiento de sangre. Pero el califa, mal aconsejado por su gran visir, se negó, ya que creía que el mundo islámico vendría en su ayuda. Pero para su desgracia, no fue así. El asedio duró menos de 2 semanas. Los ingenieros chinos al servicio de Hulagu consiguieron algo muy poco visto durante la Edad Media. Derribaron parte de las murallas con catapultas y trebuchets y el 10 de febrero la ciudad se rindió. Hulagu esperó 3 días antes de entrar. El 13 de febrero de 1258 fue probablemente uno de los días más sangrientos de la historia humana hasta ese momento. Los mongoles entraron en la ciudad y comenzó la masacre. Durante una semana saquearon y arrasaron con todo y con todos. Quemaron bibliotecas y la Casa de Sabiduría fue destruida. Las leyendas dicen que el río Tigris corrió negro con tinta de los libros y rojo con la sangre de los eruditos. Las estimaciones de muertos varían enormemente. El propio Hulagu estimó alrededor de 200.000, fuentes medievales hablaban de hasta 800.000 e incluso 1.000.000. Los historiadores modernos aceptan que una cifra realista sería entre 200.000 y 1.000.000. Lo que es indiscutible es que Bagdad quedó despoblada y en ruina. El califato abasí, que había existido durante más de 500 años, llegó a su fin. El califa al-Mustasim fue ejecutado, según Marco Polo, siendo enrollado en una alfombra y pisoteado por caballos para no derramar sangre real directamente. El historiador Justin Marozzi escribe que Bagdad era la capital intelectual del planeta. Y en una semana, eso desapareció. Tras la muerte de Möngke Khan en 1259, el imperio comenzó a fragmentarse. Sus hermanos Kublai y Arik Bokeh luchaban entre sí por el título de Gran Khan. Kublai ganó y estableció la dinastía Yuan en China. A finales del siglo XIII, el imperio mongol se había dividido en 4 grandes kanatos. Kanato Yuan en China, bajo el Kublai Khan, el Kanato en Persia y Oriente Medio, la Horda de Oro en las estepas rusas y Ponto, y Kunato de Chagatai en Asia Central. Ya no era un imperio unificado, sino un mundo mongol dividido pero relacionado entre sí. Poco a poco tuvo lugar el declive de los estados mongoles. El estado Yuan en China padecía una fuerte resistencia local y una crisis económica, y en 1368 la dinastía Ming expulsó finalmente a los mongoles. El Kanato en Persia se fragmentó tras 1335 por falta de sucesión estable. El Kanato de Chagatai se dividió en ramas. Parte del territorio cayó bajo Tamerlán, que intentaría revivir el imperio mongol un siglo después. Y la Horda de Oro se islamizó y fragmentó en varios kanatos menores: Crimea, Kazán, Astracán, y finalmente el estado moscovita los absorbió entre los siglos XV y XVI. Vale, ahora viene la parte incómoda. Voy a intentar hablar de lo siguiente con respeto y de la manera más aséptica posible. Vamos a hacer una comparativa. ¿Cuántas personas murieron por culpa de Gengis Khan comparado con otros líderes históricos conocidos por su brutalidad? Y aclaremos también algo importante: las cifras que voy a dar a continuación varían según las metodologías y en muchos casos son estimaciones aproximadas, no se saben las cifras exactas. Lo que contamos como atribuible a cada figura es debatible cuando menos. Pero con eso en mente, las cifras más aceptadas por historiadores son las siguientes. Mao Zedong, entre 30 y 45 millones de muertos. Principalmente durante el gran salto adelante entre 1958 y 1962, que causó la mayor hambruna de la historia moderna por políticas agrarias desastrosas. Adolfito, el pintor austríaco, entre 17 y 25 millones de muertes directamente atribuibles. Y explico eso de directamente atribuibles, es decir, que son cifras asociadas directamente a su régimen. No contamos todas las muertes de la Segunda Guerra Mundial porque también murieron personas por culpa de otros países como Japón, por ejemplo, y esas no las vamos a contar aquí. Joseph Stalin, entre 6 y 20 millones de muertes. Aquí lo cierto es que las cifras varían muchísimo, como habéis visto. Lo de las purgas, lo de los gulags y hasta las hambrunas como la de Holodomor en Ucrania. Y por último, Gengis Khan, entre 10 y 20 millones de muertes. Y ojo, que solo contamos las muertes que causó durante su kanato, entre 1206 y 1227. La expansión posterior de su imperio duplicaría esta cifra. Y ahora vamos a hacer el ranking por número absoluto de víctimas, ordenado, eso sí, por la media de las estimaciones que hemos dicho antes. En el puesto número 4 estaría Joseph Stalin con 13 millones de media. En el puesto 3, Gengis Khan con 15 millones. En segundo puesto, el pintor austríaco con 21 millones y en el primero, Mao con 38 millones de muertos. Pero espera un poco, esta comparación es cuando menos injusta. ¿Por qué digo esto? Pues porque estos sucesos ocurrieron en momentos muy diferentes de la historia y la población mundial era radicalmente distinta. En tiempos de Gengis Khan, en el siglo XIII, la población mundial era de aproximadamente 360 y 400 millones de personas.
En tiempos de Stalin la población mundial era entre 2.000 y 2.500 millones y en tiempos de Mao la población mundial era de unos 3.000 millones. De este modo vamos a hacer una comparativa un poquito más real. ¿Qué porcentaje de la población mundial murió por culpa de cada uno? Pues en el cuarto puesto estaría Joseph Stalin, que acabó con entre el 0,3 y el 0,8 de la población mundial. En la tercera posición tendríamos al pintor con mala leche con entre 0,7 y el 1,1 de la población mundial. En el segundo puesto a Mao con entre el 1 y el 1,5%. Y mucho más arriba, en el primer puesto, estaría Gengis Khan, que habría acabado con entre el 3 y el 5% de la población mundial. Entre el 3 y el 5%. Se podría decir que uno de cada 20 humanos que existían en ese momento desaparecieron. La mayor masacre de la historia de la humanidad. Si ajustamos esas cifras a la población actual de unos 8.000 millones, sería como si murieran entre 240 y 400 millones de personas. Y recordemos que después de morir, sus sucesores doblaron ese número. Una auténtica locura. Wir Deutschen können nicht stolz sein auf unsere Geschichte. Nur weil es so lange her ist und jetzt keiner persönliche Schuld mehr hat, glaube ich nicht, dass man jetzt einfach sagen kann, es war ja keiner. Mientras en Alemania está prohibido mostrar imágenes de ya sabéis quién, en Mongolia Gengis Khan es un héroe nacional. La estatua de su persona más impresionante es la estatua ecuestre de Gengis Khan en Chojin Boldog, a 54 kilómetros de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Esta bestia mide 40 metros de altura en total. Está hecha de 250 toneladas de acero inoxidable y es la estatua ecuestre más grande del mundo. Se puede subir por un elevador dentro de las patas traseras del caballo, caminar por el pecho y el cuello y salir por una plataforma en la cabeza del caballo. Las vistas deben de ser espectaculares. Esta se inauguró en el 2008 para celebrar el 800 aniversario de la fundación del Imperio Mongol. La estatua apunta hacia el este, hacia el lugar del nacimiento de Gengis Khan. Según la leyenda, está construida en el lugar donde él encontró un látigo dorado cuando era joven, un símbolo de buena fortuna en Mongolia. Y es que no me queda otra que preguntarme, ¿cómo ven los mongoles modernos a Gengis Khan? Pues después de décadas de opresión soviética, tengamos en cuenta que durante el comunismo estaba prohibido incluso mencionar su nombre, los mongoles han reclamado su legado. Para ellos Gengis Khan no solo es un conquistador brutal, es el unificador de la nación mongola, el fundador de un imperio que facilitó el comercio y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, un líder que practicó la tolerancia religiosa cuando el resto del mundo quemaba herejes, un visionario que promovió el mérito sobre el linaje. ¿Es una visión sesgada? Por supuesto. Pregúntale a los descendientes de los persas y de los chinos o de los árabes y te darán una versión muy diferente, claro. Pero así es como funciona la historia. Los héroes y los villanos dependen desde dónde los mires. Gengis Khan murió hace casi 800 años, pero su sombra sigue siendo alargada. Fundó el imperio más grande de la Edad Media. Un imperio que en su máxima extensión bajo sus descendientes abarcó 24 millones de kilómetros cuadrados, desde Corea hasta Hungría y desde Siberia hasta Vietnam. Comparado con sus contemporáneos en la Edad Media no había nada ni remotamente similar. Mientras en Europa occidental los reyes luchaban por controlar unos pocos condados, mientras el Sacro Imperio Romano Germánico era un caos feudal y mientras los cruzados intentaban conquistar Jerusalén una y otra vez, Gengis Khan estaba conquistando continentes enteros. Creó sistemas de comunicación, el Yam, que es una especie de sistema de posta similar al Pony Express. Promovió el comercio de la ruta de la seda, estableció leyes escritas, el yasa y practicó la tolerancia religiosa. Pero también fue responsable de matanzas que ajustadas por población no tienen parangón en la historia humana. Ciudades enteras borradas del mapa, civilizaciones enteras destruidas. ¿Fue Gengis Khan un genio militar? Sin duda. ¿Fue un visionario político? Probablemente. ¿Fue un monstruo responsable de la muerte de millones? Absolutamente. Todas esas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y quizás esa es la lección, que la historia no solo es blanco y negro, que los grandes hombres de la historia a menudo son grandes precisamente porque dejaron montañas de cadáveres a su paso. Gengis Khan cambió el mundo, para bien y para mal, y 800 años después estamos aquí hablando de él. Pero ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Fue Gengis Khan un héroe o uno de los mayores asesinos de la historia? ¿Sabías todo esto que te he contado? ¿Tú también vas a usar la aplicación Babel para aprender idiomas? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No olvides dar un like si te ha gustado este episodio y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.